Listo, ya lo puse a grabar. Bueno, Genial. mira, acá me di... Apagó el micrófono. Ahora. Chicos, acá me dicen que no di movimiento circular. Puede ser que me comí el tema, no sé si alguno lo tiene por ahí, me avisa. Sí, se lo comió. Bueno, no te hagas problema. Mira, terminamos dinámica y vemos movimiento circular. ¿Eh? Cuando llegue el momento de aplicar el tema de movimiento circular a dinámica, ahí lo agregamos. ¿Sí? Ok. Dale. Bueno, ahora volvemos al ejercicio que estábamos haciendo. ¿Te acordás que era donde te decía que vos te encontrabas en un plano horizontal, con rozamiento, el coso tenía una velocidad inicial, y teníamos que calcular dónde se detenía y cuánto tiempo tardaba. Entonces, lo primero que hago es calcular la formulita de la aceleración debido al rozamiento, ¿ves? Que me da 1,96. Y entonces ahora planteo, mira, si la velocidad final es 0 porque se detiene, la velocidad inicial es 20, ¿sí? Eso tiene que ser igual a 2 veces la aceleración, que es menos 1,96, ¿sí? Por el delta X. De ahí saco delta X. Entonces despejás, delta X vale menos 400 dividido menos, ¿cuánto es? .392 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces es 400 dividido 392 y te da 102 metros. ¿Ves? De ahí sacás el delta X. Y bueno, y el tiempo que tardás, el tiempo va a ser la velocidad final menos la inicial sobre la aceleración. O sea, 0 porque se detiene, menos 20, dividido la aceleración que era menos 1,96. Así que hacemos... 102, ¿no? Sí. ¿Cómo decías? Sí, 102 daba. Sí, 102, sí. Sí. Y el tiempo te da 10,2 segundos. ¿Sí? Bueno, la otra forma que yo te decía, esta era una forma. ¿La otra forma cuál era? Y vos decís, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, 0 tiene que ser igual a 20 menos 1,96 por t. De acá sacás el tiempo, que es 20 sobre 1,96, y te da 10,2. Y después usás, que, ¿te acordás que era x igual a x0 más b0 por t más un medio de a por t al cuadrado? Entonces, delta x, que es igual a x menos x0, va a ser igual a velocidad por tiempo, 20 por 10,2, más un medio de menos 1,96 por 10,2 al cuadrado. Y esto tiene que dar exactamente lo mismo, 102 metros. ¿Ves? Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo. Vos usá la que más te interese, la que más cómodo te sientas. Bueno, entonces ya tenemos la aceleración horizontal por un plano inclinado. Ahora vamos a calcular siempre aceleraciones debidas al peso y al rozamiento, la aceleración de descenso por un plano inclinado. ¿Sí? Esto es descenso por un plano inclinado. Este ángulo θ es el ángulo de inclinación del plano. Y resulta que acá vos tenés siempre una fuerza, el peso, ¿ves? Vertical y para abajo. ¿Te das cuenta? ¿Qué otra fuerza vas a encontrar? La fuerza que hace el plano para sostenerlo, la normal, ¿ves? Y para atrás, la fuerza de rozamiento, porque esto se mueve para acá.
Esto se mueve así. ¿Te das cuenta? Entonces la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Bueno, y acá te aparece un tema, que es el siguiente. Esta fuerza aparece torcida. Lo que nos conviene hacer a nosotros es dibujar los ejes de esta manera, ¿ves? Por acá el eje X, así, ¿ves? El eje X, y acá el eje Y. ¿Te das cuenta? Ponemos acá el eje Y, y acá el eje X. Entonces, a esta fuerza la vamos a descomponer, en una fuerza paralela al eje X, que la vamos a llamar fuerza tangencial, ¿sí? O fuerza en la dirección del movimiento. Y acá vamos a poner la fuerza, perdón, esto es el peso, el peso tangencial, ¿ves? Peso tangencial, y esto va a ser el peso normal, el peso perpendicular a la dirección del movimiento. Presta mucha atención. ¿Ves que esta línea que viene así es perpendicular al plano? Y esta otra también es perpendicular. Quiere decir que este ángulo que aparece acá se repite acá. ¿Ves? Este es el ángulo del plano. ¿Me explico? Ese es el ángulo del plano. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir. Porque esta línea es perpendicular a esta y esta otra es perpendicular acá. Entonces este ángulo se repite con respecto a este. Quiere decir entonces, atenti, ¿ves? Que ahora vos tenés esto así, fíjate. Tenés el peso, tenés acá el peso normal y tenés acá el peso tangencial. ¿Y cuál es el ángulo? Este, ¿ves? Ese es el ángulo. Acá tenés 90 grados. Entonces, el opuesto de este ángulo es el peso tangencial. Por lo tanto, el peso tangencial sale por seno, ¿ves? Mientras que el peso normal es el cateto adyacente, entonces este sale por coseno. Ojo con esto, que el ángulo acá no se mide con respecto al eje X. Entonces, esto te va a cambiar. Bueno, ¿cómo es la cuestión entonces? Vos tenés que plantear que la suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, porque esto ni sube ni baja. Por lo tanto, la normal menos el peso normal tiene que ser igual a 0. O sea que la normal va a ser igual al peso normal, o sea que va a ser igual a la masa por la gravedad, porque el peso, G es masa por gravedad, ¿ves? Y entonces acá me queda por coseno de tita. Con lo tanto, la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, va a ser igual a mu por m por g por el coseno de tita. Y por el otro lado, la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Y cuáles son las sumas en el eje X? Las fuerzas en el eje X son el peso tangencial y la fuerza de rozamiento. ¿Ves? Esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cuánto vale el peso tangencial? Lo teníamos acá arriba. El peso tangencial es la masa por la gravedad por el seno del ángulo. La fuerza de rozamiento lo tenemos acá. Es mu por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Si yo acá saco factor común, me queda así, ¿ves? M por G, que multiplica a seno menos mu por el coseno, y esto es masa, perdón, esto es igual a masa por aceleración. ¿Ves que la masa se cancela? Por lo tanto, si acá me queda que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos mu por el coseno. Esa es la aceleración con la que cae un objeto por un plano inclinado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esto en las fórmulas. Fíjate, mirá. A vos te dicen que acá
che, la velocidad inicial es 0. Este ángulo es de 30 grados y el coeficiente de rozamiento es de 0,12. Te piden que calcules la velocidad final y cuánto tiempo tarda en llegar hasta acá. Vamos a ponerle que delta X valga 100 metros. ¿Sí? Entonces, el dato es cuánto es el delta X, el ángulo, la velocidad inicial es 0, decíamos. Bueno, vamos a calcularlo entonces. Primer paso, calculo la aceleración. Pues sería 9,8 por el seno de 30 menos 0,12 por el coseno de 30. Vamos a ver cuánto nos da eso. Me da 3,88. La aceleración me da 3,88. ¿Sí? Profe, si puede acercar un poco la cámara que no se ve bien. ¿Acercar cómo? A ver. No entiendo. ¿Acercarla a la hoja? Sí, por favor. Ahora ya no puedo más. Porque, a ver cómo podría ser. Ahí, otro libro más traigo. Mirá. ¿Se ve medio borroso o yo estoy viendo borroso? No sé. ¿Y qué desayunaste vos? ¿Qué tomaste en el desayuno? Chocolatada. Bah. ¿No le habrás puesto un poco de algún licorcito? ¿Alguna cosa de esa? No creo. Bueno, Ojalá. ¿ahí lo ves mejor? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, lo que pasa es que yo para escribir, viste, me voy a quedar. Voy a tener que tener una escalera para llegar acá a la hoja. Bueno, está bien. Tenemos acá la aceleración, ya está, ¿no? Y entonces, igual que antes, ahora calculo velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por delta X, ¿ves? La velocidad inicial es 0. Quiere decir entonces que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el delta X, que era 100 metros. Esto te da 27,86 Sí, profesor. metros por segundo, ¿ves? Esa es la velocidad final. Y el tiempo es fácil, porque siempre es velocidad final menos inicial sobre aceleración. Así vas a tener 27,86 menos 0 sobre 3,88. $7,18. 7,18, justamente. ¿Ves? Y ahí lo tenés entonces. ¿Te das cuenta cómo se va resolviendo? Vos de dónde partís, y partís de esta formulita que calculamos nosotros recién, ¿ves? De esta que hicimos la deducción. Entonces, vamos a ver ahora, ya que te mando la foto. ¿Qué fue eso? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es el caso C, ¿sí? El caso C, que es la aceleración de ascenso por un plano inclinado.
Entonces ahora el coso es así, ¿ves? Vos tenés el plano inclinado acá, pero ahora, che, el objeto tiene acá una velocidad inicial y está subiendo, ¿ves? Está subiendo, se mueve para allá. Se mueve para allá. Entonces, fíjate vos que las fuerzas que están actuando, che, las fuerzas son, ¿ves? El peso, ¿sí? Que lo vamos a descomponer en una parte perpendicular. ¿Te acordás que esto era el peso normal? ¿Sí? Y una parte tangencial. Este es el Lo peso. separamos por los ejes. Claro, lo hacemos en los ejes, ¿te acordás? Y este era el ángulo, igual que antes. Pero la novedad es que como esto está subiendo, acá el rozamiento también tira para atrás, ¿ves? El rozamiento siempre tira para atrás. Siempre se opone al movimiento. Pero en este caso, el peso tangencial, que antes estaba a favor, ahora está en contra también. Claro. Ahora los dos están en contra. Entonces vos vas a tener así, mirá, fíjate. El peso tangencial es masa por gravedad por el seno. El peso normal es la masa por la gravedad por el coseno. Esto es igual que antes. La fuerza de rozamiento, que es mu por n, es mu por m por g y por el coseno. Sí. Esto, acá me olvidé, esto es la normal. Sí, sí. Esto no cambia en nada. ¿Sí? Lo que cambia ahora es esto. Mirá, que la suma de fuerzas en el eje X, que es masa por aceleración, mira cómo queda. El peso tangencial en contra del movimiento. El rozamiento en contra del movimiento. ¿Ves que los dos son negativos? Entonces me quedaría, mira. ¿Qué va a estar desacelerado? Sí, 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 se frena, se frena. ¿Ves? Es menos m por g por coseno, menos, perdón, por seno, menos mu por m por g por coseno, ¿ves? Todo igual a masa por aceleración. Y entonces saco factor común m por g. ¿Ves que la m por g se lleva el signo para afuera, ¿no? ¿Ves? Y de vuelta la masa se cancela. Y entonces me queda, en definitiva, que la aceleración es menos la gravedad por el seno más mu por el coseno. ¿Ves? Todo es negativo. Todo es negativo. Porque la componente del peso es negativa y el rozamiento también es negativo. ¿Ves? Todos los términos son negativos. Entonces no queda más remedio que la aceleración, ¿ves? La aceleración va a ser contraria al movimiento. Por eso el signo menos. Este signo menos indica que la velocidad es así y la aceleración está en contra, ¿ves? Se frena. ¿Eh? Es un movimiento de frenado ese. Bueno, entonces vamos a ver una cosa, cómo se resolvería esto. Un ejercicio para que veas cómo es la cuestión. Suponete que vos acá tenés un objeto con una velocidad inicial de, por ejemplo, 15 metros por segundo. Acá vos tenés 40 metros y 30 metros. Entonces la pregunta es, el coso este, y el rozamiento nos falta, 0,15 vamos a ponerle. Che, ¿esto llega hasta acá arriba y sale volando o se detiene a mitad de camino? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a resolver eso justamente. Primer paso, ¿qué hago? Saco la aceleración. Me aparece el ángulo θ para calcular, y no lo tengo. Pero fíjate que el ángulo θ es este, ¿ves? La base del plano. Y tengo estos dos lados. Así que el ángulo es el arco tangente de 30 sobre 40, que me da 36,87 grados. Y por otro lado voy a calcular delta x, que es la hipotenusa del triángulo. Delta x va a ser la raíz cuadrada de 30 metros al cuadrado más
40 metros al cuadrado, ¿eh? Que me va a dar 50 metros. Esto me lo acuerdo de memoria porque lo hice ayer este ejercicio justamente. Ahora, calculamos la aceleración. Es menos 9,8 por el seno de 36,87 más 0,15 por el coseno de 36,87. Me da menos 7 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración, chicos. Y entonces, ¿a ustedes qué les parece que esto? ¿Que llega al final con cierta velocidad o que se detiene antes? ¿Qué pasa para ustedes? ¿Qué pasa? Acá tienen que elegir, ¿eh? Hay que jugarse por una cosa u otra. ¿Qué hacemos? Para mí que llega. ¿Para vos que llega? Muy bien. Entonces, como vos decís que llega, ¿cómo podemos poner? Al tope del plano inclinado, ¿ves? Como llega al tope, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que tener una cierta velocidad final y el delta X que recorre va a ser 50 metros, ¿ves? Porque llega hasta el final. Sí. Entonces calculo, mira, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta X. Vamos a hacer la cuenta. Mirá, 15 más 2 veces menos 7 por 50. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 15 al cuadrado menos 700. Che, me da la raíz cuadrada de menos 475. ¿Qué quiere decir una raíz cuadrada negativa? ¿Qué es? Que no llega al final. Entonces. Claro. ¿Ves? Este resultado es imaginario. Es imaginario. ¿Qué quiere decir? Que no llega al tope. Muere a mitad de camino. ¿Sí? Entonces, esto significa que no llega a la cima del plano inclinado. Se frena antes. Tenía 50% de probabilidad de acertar y le erré. Y justamente, no tenés otra chance. No sabés qué es lo que va a pasar. Vos te jugás por una de las dos situaciones. Si te da un número, si esto hubiera sido un número positivo, entonces fenómeno, estaría bien. ¿Ves? Pero nos dio negativo. Entonces, chao, estamos en el horno. Bueno, mirá, fíjate. No llega a la cima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos por acá. Por consiguiente, se detiene antes. Se detiene antes. Quiere decir que la velocidad final va a ser 0 y voy a tener que calcular un delta X, ¿sí? Que va a ser menor a 50 metros. ¿Ves? El delta X va a ser menor a los 50 metros del plano. Y bueno, planteo, mira, ¿sí? Velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por delta X. La velocidad final es 0, quiere decir que el delta X va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. O sea, menos 15 al cuadrado sobre 2 por menos 7
15 al ¿A cuadrado dónde? dividido 14. ¿Qué? No importa. Bueno, Yo te dije, ¿no? un poquito. Che, se frena a los 16 metros. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Está en vivo? Sí, ahí se ve, ahí se ve. ¿Y la clase virtual? Sí. Se frena a los 16 metros. ¿Tenés la cámara o no? Saben que en este caso tenemos que elegir entre las dos situaciones cuál es la que corresponde, ¿no? Esto ya vieron que no hay una forma de saberlo previamente, hay que jugarse por una de las dos chances y ver qué pasa. Claro, tenemos que hacerlo y bueno, y después vemos si está bien por lo que apostamos. Claro, claro, No nos queda otra que claro. Ahora vos, tomar un camino o el otro y listo. claro. Y fíjate una cosa, suponete que fuese otro ejercicio distinto, ¿no? Y vos apostás a que se frena. Entonces planteás esto, ¿ves? Como vos decís que se frena, planteás que la velocidad final es 0 y calculás el delta X. Suponete que cuando vos haces esta cuenta, ¿ves? Que hicimos acá, te da, por ejemplo, 62 metros. ¿Sí? Quiere decir que esto tiene que recorrer, se pasó de largo. Entonces, ¿ves? Ahí le erraste. ¿Qué era lo que pasaba? Que llegaba acá con velocidad final. Claro. ¿Me entendés? Ese es el tanteo del juego que vos tenés que hacer. No hay una manera de saberlo de antemano. Claro. Ahora, yo te voy a dejar a vos ahora para que hagan 2 ejercicios de parcial. ¿Sí? Que son los que les conté que les estoy preparando los temas de parcial ya, ¿no? ¿Sabían eso? No nos contó, pero lo se suponía, ¿no? Es así, mirá. ¿Cómo iba a ser la modalidad de parcial al final? A quemarropa. Sí. Digamos, o sea, a través de... Yo les voy a mandar los ejercicios y ustedes van a tener que mandar las respuestas al foro. Y de ahí lo vamos a corregir. Perfecto. Mirá, te voy a dar 2 ejercicios en el parcial. Vamos a poner acá, por ejemplo, ejercios de parcial. Mirá el primero. ¿Ves? Tengo acá esto, con una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Este ángulo es de 45 grados, ¿sí? Y esto vale 20 metros. Hasta acá tengo 20 metros. Y acá tengo 30 metros. Y esta altura son 25 metros. Entonces, yo acá lo suelto, no lo suelto, lo largo con velocidad inicial de 3 metros por segundo. ¿Sí? 20 metros, profe, sería lo que transita De acá hasta por la acá. pendiente esa. Acá hasta acá, claro. Uy, De acá hasta acá. se me va la imagen cuando alguien habla. Listo. Bueno. Ahí está, ahí me marqué 20 entonces. 20. Después, desde acá hasta acá tenés 30. Y de altura 25. Y de acá de altura 25. Entonces esto, mirá, viene así, se acelera, ¿ves? La velocidad final con la que llega a este punto va a ser la velocidad inicial del tramo siguiente. Claro. Entonces vos acá calculás el descenso por un plano inclinado. ¿Me entendés? Pero a su vez tiene otra altura. ¿Cómo? También tiene... Esta ¿Es otra. necesario que calculemos la altura? No. Vos acá con los 20 metros, 45 grados, te las vas a arreglar para calcular cuál es la velocidad final y cuánto tiempo tarda.
Esa Bien. velocidad final va a ser la velocidad inicial del tramo siguiente, que Sí, es un tramo horizontal, ¿ves? En todo, el rozamiento es de 0,12 en todo el trayecto. Entonces, con esta velocidad inicial, que es la final del tramo anterior, va a sacar la velocidad final acá. ¿Sí? Si es que llega hasta acá, a lo mejor se frena antes. Si llega hasta acá, entonces vos pones acá el eje Y, acá el eje X, y esto hace acá un tiro oblicuo, ¿ves? Y tenés que calcular cuánto vale este delta X y cuál es la velocidad final. ¿Me entendés? O sí. sea, vos calculás la velocidad final acá, usás esta velocidad como velocidad de arranque para este tramo, calculás la velocidad final de este tramo, y esta velocidad inicial termina siendo la velocidad inicial del tiro oblicuo. El tiro oblicuo. Claro, el Y tiro ahí oblicuo, vemos el todos ángulo los inicial es gráficos. 0, ¿ves? Del tiro oblicuo. Y entonces ¿Cómo? vos que acá El ángulo. el ángulo inicial es 0, Sí, sí, ¿ves? Y entonces vos calculás dónde cae y con qué velocidad. ¿Te das cuenta? sí. El otro ejercicio que te voy a pedir para el parcial es algo así, mirá. ¿Ves? Tenés acá 30 metros por segundo. Acá son 30 metros, acá son 40 metros, y acá de vuelta tenés 30 metros. El coeficiente de rozamiento es 0,10 en todo el recorrido. Entonces, vos acá me tenés que decir si esto llega acá con velocidad final, y entonces hace un tiro oblicuo. Si no llega, te frena antes y vuelve para atrás. ¿Sí? Vamos para que este sea el punto. Entonces hacemos, la velocidad va a ser la misma durante todo el primer trayecto. Acá, Sí. no. Pues, porque tiene el momento. El rozamiento va rozando acá. Claro. Acá vos vas a tener una velocidad que es menor de 30. ¿Ves que acá vos tendrías que para el tiro oblicuo la altura son 30 metros, ¿ves? La velocidad inicial es lo que vos calculás. Este ángulo es el mismo ángulo que está acá arriba, ¿ves? Este ángulo es este. O sea que vos podés calcular la velocidad inicial del tiro oblicuo, ¿ves? Porque después del punto C se tira Va por el aire ya, es un tiro oblicuo. Ahora, y cae, y tenemos que calcular a cuánto cae. exacto. Si no llega al punto C, ¿ves? Si no llega, si se queda antes, Queda por ahí en el camino. entonces vos tenés que, esto se viene para atrás, y tenés que calcular a qué delta X se detiene. ¿Ves? El delta X sería para atrás, para este lado. ¿Me entendés? Desde acá Claro. hasta acá, a qué delta X se detiene. ¿Se entiende cómo serían los ejercicios, chicos? Sí. Vayan practicándolos, después me preguntan. Si llega al punto C, calcular el tiro oblicuo. Claro, Y si no llega, no llega, se vuelve para atrás y calculan entonces en dónde se detiene. claro, porque de esta forma ya vemos un montón de cosas, vemos casi todos los temas. Y eso abarca todo. Claro. ¿Tiene fecha aproximada, profe, ya? Después de mediados de mayo. Del 15 de mayo en adelante sería. Después la fecha la elegimos, nos fijamos que estemos todos más o menos bien y hacemos. ¿Qué le iba a decir? Entonces nos va a dar por el foro. Sí,
¿O va a ser la actividad y que le mandemos la foto de las hojas? No, yo quisiera que ustedes entren al foro, ¿viste? Sí. Y guarden ahí, porque es lo que queda como constancia para la universidad. Si quieren, para estar seguros, me mandan también por fotocopias las hojas, ¿no? Pero Por las dudas, sí. mándenos al foro. Yo ya después se los voy preparando todo esto. Dale. Sí, ya voy a ver si hoy me pongo al día. Porque mirá que se juntaron muchos temas, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Igual con los temas, porque también estoy un poco medio atrasado. ¿Cómo decías? No te escuché. Voy a tener que poner también al día con el tema, vos también estaba un poquito atrasado con anterior, me había quedado un poco. Ah, bueno, dale. Pongo en onda con todo. Sí, dale. Buenísimo. Bueno. Nos queda por ver ahora un solo tema, no, por la clase de hoy, nos digo, ¿no? Nos falta un tema, que es el movimiento de objetos que están vinculados por una soga. Ah, lo de las poleas y eso. Eso, sí. Eso. Mira. Ponle que tenés acá, ¿ves? Así. Dos objetos. ¿Sí? Masa 1 y masa 2. Entonces, yo acá quiero moverlos empujando para allá, ¿ves? Con una fuerza F1. Perdón, F2. Vamos a respetar esta fuerza 2. Y acá me dicen que hay un cómico, ¿viste? Que me está tirando en contra, ¿ves? Con una fuerza, poner que esta sea de 100 newton, ¿no? Y que esta fuerza 2 sea de 500 newton. Chicos, la masa 2, vamos a suponer que son 40 kilos, y la masa 1, ponerle que sean 60 kilos. ¿Sí? Y hay rozamientos, además. Acá vos tenés el rozamiento 1 que vale 0,10, y acá tenés el rozamiento 2 que vale 0,12, ¿ves? Entonces me preguntan esto, primero, si se mueve, si está en movimiento, y si ya está en movimiento, ¿con qué aceleración se acelera? ¿Con cuánto se acelera? Bueno, fíjate cómo es la cuestión. A ver, a este objeto que está acá, primero, a ver, antes que nada, ¿ves que yo acá tiro con 500 newton y acá tiro con 100? Entonces, nunca se va a mover para la izquierda, nunca se va a mover para allá. ¿Para dónde se va a mover? Para donde está la fuerza más grande. Y encima es menos pesado. El peso, olvídate, el peso, vos sabés que se lo banca el piso. Claro, sí, no está en el eje X, es verdad. El peso está en el eje Y. Porque después lo contrarresta con La normal. Con la normal, claro. ¿El peso en qué va a influir? En la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Claro. Va a influir en la fuerza